Hola patriotas, es increíble ver cómo por ejemplo en la prensa, donde hay medios escritos de noticias, que se supone que son medios así, podríamos decir serios, ¿no es así? Se informa de una forma absolutamente descarada a la ciudadanía, se emiten conceptos que confunden a las personas y se instala una verdad que es falsa, que es absolutamente falsa, que no existe. Por ejemplo, les voy a leer un texto que aparece en un diario de acá, de Santiago, donde se hace un enfoque y un análisis que ni siquiera un niño lo cree, porque todos estamos al tanto de los hechos que ocurrieron a partir del 18 de octubre en nuestro país y estamos al tanto de lo que ocurrió realmente. Les voy a decir lo que dice este medio. La noticia que aparece en este diario, en el diario El Mostrador, en el fondo, dice lo siguiente: los partidos oficialistas que conforman el gobierno del presidente Sebastián Piñera iniciaron el 2020 con una fuerte estrategia para instalar que en Chile no hay condiciones para que se lleve a cabo el proceso hacia una nueva constitución. Frente a la incapacidad de ganar con las ideas, recurren a la estrategia del miedo para lograrlo sobre la base de las emociones. Esto dice, es decir, dice que los partidos oficialistas que conforman el gobierno del presidente Sebastián Piñera iniciaron el 2020, estoy repitiendo, no es así, con una fuerte estrategia para instalar que en Chile no hay condiciones para que se lleve a cabo el proceso hacia una nueva constitución. Esto frente a la incapacidad de ganar con las ideas, recurren a la estrategia del miedo para lograrlo en el fondo con base a las emociones. Acá habría que mencionar, es necesario mencionar algo. Yo creo que ustedes ya entendieron, queridos patriotas, para dónde va este comentario. Es decir, estas personas están culpando a la derecha que al no tener forma de lograr votaciones, por ejemplo, con ideas, están recurriendo al miedo. A ver, acá vamos a decirle a este señor que escribió este artículo y que fue publicado el día 14 de enero en el diario El Mostrador, y que se llama Eduardo Vergara, que usted está totalmente equivocado en su apreciación y usted está confundiendo a la gente. Usted, al tener la facultad de publicar un artículo como este en un diario que es bastante conocido como El Mostrador, tiene el poder, y ese poder tiene que respetarlo, ¿no es así? Usted no puede ser tan poco objetivo para mencionar los hechos que se han desarrollado en Chile en el último tiempo. Porque usted está diciendo aquí que fue la derecha la que en el fondo está ahora, al comienzo del 2020, instaurando el miedo como algo legítimo. Y recordemos que todo este caos y el mismo hecho de estar actualmente discutiendo una constitución política se impuso, se puso sobre la mesa justamente por el miedo, pero por el miedo en el fondo que ejercieron los militantes de la extrema izquierda en las calles. Y recuerde usted, por ejemplo, que acá se produjeron saqueos, que acá se produjeron ataques de un muy alto calibre, por ejemplo, a las estaciones del metro, a los carros del metro, diferentes estaciones del metro. Acá en Chile hubo mucha gente lastimada porque muchas personas quedaron sin un medio de transporte, es decir, se atacó en forma estratégica a las estaciones del metro y en el fondo a los carros del metro. También se saquearon supermercados, se saquearon diferentes centros de abastecimiento en el país. También se dejó a mucha gente sin un banco. Hay comunas completas que no tienen ni siquiera un banco en pie, ni siquiera una oficina del Banco Estado. Y tampoco tienen los vecinos donde abastecerse. Entonces, todos fuimos testigos. Le estoy diciendo directamente a la gente todos fuimos testigos del caos que estaba produciéndose en las calles. Recordemos que también en un momento dado fue necesario sacar a los militares a las calles para tratar de poner el orden. Entonces, que estas personas mientan de esta forma tan descarada en este diario al decir que es la derecha la que al no tener, en el fondo, al no poder validarse con ideas, recurre al miedo. O sea, ¿de qué estamos hablando? La derecha acá lo único que está diciendo es que si se aprueba esta constitución, en el fondo hay un gran riesgo porque se está dando un salto al vacío.
Eso es lo que está diciendo la derecha. Pero acá el miedo lo usó como herramienta de combate la extrema izquierda. Y esto quedó demostrado el día 18 de octubre, donde atacaron sin ninguna compasión a este país, que es el país de todos nosotros, ¿no es así?, para lograr sus objetivos y para poner sobre la mesa el tema de crear una nueva constitución como un tema válido. Recordemos también que eh, eh, se creó el 15 de noviembre, es decir, casi un mes después de esto, un acuerdo de paz. Y en este acuerdo de paz, donde supuestamente la izquierda se comprometió a lo que dice el nombre del acuerdo, a lograr la paz, esto no se produjo y siguieron desarrollándose acontecimientos acontecimientos de mucha violencia en el país. Es decir, el acuerdo de paz en este sentido no sirvió. Ahora, esta política, dice este señor, del terror, se sustenta en que no existirían las condiciones de seguridad y orden público y que, en consecuencia, el acuerdo logrado el 15 de noviembre no se estaría cumpliendo, pero es obvio que el acuerdo de paz, como estaba diciendo anteriormente, no se está cumpliendo. Recordemos, sin ir más lejos, que ni siquiera la PSU se pudo rendir porque no estaban dadas las condiciones, porque se tomaron los establecimientos, etc. Y después de que se firmó este acuerdo de paz, que fue el 15 de noviembre, donde supuestamente el país se iba a tranquilizar, no se tranquilizó. Y claro que no hay condiciones para desarrollar un plebiscito. En primer lugar, este plebiscito nunca debió haberse aceptado por la derecha. Partamos de eso. Lo que usted está atribuyendo en este momento a la derecha. Es decir, usted está diciendo que la derecha está valiéndose del miedo. Y no fue la derecha la que se valió del miedo para poner sobre la mesa el tema de una nueva constitución. Además, acá usted también dice que frente a la incapacidad de ganar con las ideas, recurren a la estrategia del miedo. A ver, yo le voy a recordar que el presidente, por ejemplo, Sebastián Piñera, que es el representante del gobierno de derecha en estos momentos, fue elegido con el 54% de la votación. De todos los chilenos que fueron a votar, el 54% votó por Sebastián Piñera. Y esa gente no fue amenazada bajo ningún punto de vista. Es decir, no hay ningún organismo que ponga en duda el hecho de que esas votaciones presidenciales fueron absolutamente legítimas. Entonces, en ese punto de vista, la derecha sí se impuso con las ideas. Se impuso con las ideas, realizó una campaña política electoral y se impuso con las ideas, y la gente mayoritariamente prefirió votar por el candidato de derecha independiente, sea sido Sebastián Piñera o no, votó por el candidato de derecha y le dio la espalda y rechazó a las políticas no solamente sociales, sino que económicas de la izquierda. Entonces, cuando este señor dice que es la derecha la que se está valiendo del miedo, está absolutamente equivocado, y los únicos que se están valiendo del miedo para imponer sus demandas en el último tiempo son los miembros de la izquierda. Y la Mesa de Unidad Nacional, recordemos que es la que está también articulando todo esto y que es una mesa de corte absolutamente social comunista. Después este artículo, que es bastante mentiroso, ¿no es así?, continúa diciendo que lo primero es que, si bien desde el inicio del gobierno hemos observado, se refiere al gobierno del presidente Piñera, una incapacidad de llevar a cabo políticas de seguridad efectivas y la mano dura como retórica, es decir, él está diciendo acá que el gobierno ha sido incapaz de realizar políticas de seguridad efectivas y que se han dedicado más que nada a ofrecer mano dura, pero como una retórica, es decir, como hablar solamente. Y señala que fue tras el 18 de octubre que quedó en evidencia la incapacidad para garantizar la paz social. Es más, lo que vimos fue la aplicación sistemática del control y la represión desproporcionada que decantó en espirales de violencia, es decir, de violencia y de violación, por ejemplo, a los derechos humanos y la destrucción del diálogo. Es decir, acá nuevamente este señor que escribe este artículo y que es publicado en el diario El Mostrador, nuevamente dice puras mentiras. Por ejemplo, dice que acá dice, quedó en evidencia la incapacidad de garantizar el orden, la paz social. Sí, pero ¿por qué quedó en evidencia la incapacidad de garantizar la paz social? Porque los partidos de izquierda nuevamente apoyaron en forma
cerraron filas frente, en el fondo, frente a la delincuencia, frente al lumpen, ¿no es así? Y también los organismos de derechos humanos también cerraron filas frente, a favor, en el fondo, de las personas que estaban cometiendo los actos de vandalismo en este país. Recordemos que el gobierno siempre fue amarrado de manos, y a raíz de esto, por ejemplo, esto quedó absolutamente demostrado con la acusación constitucional que se hizo en contra del ministro Andrés Chadwick de una forma totalmente falsa, absolutamente falsa. Lo acusaron constitucionalmente y el ministro Andrés Chadwick cayó porque lo acusaron de haber violado sistemáticamente, que es la palabra que está de moda para la izquierda, los derechos humanos. Y todos sabemos que acá los únicos, en el fondo, que atacaron de una forma desmedida, que usaron el miedo, fueron los militantes de la izquierda radical y todo el lumpen y todos los anarquistas que se tomaron literalmente el país por prácticamente más de un mes. Hicieron lo que quisieron en el país. Incluso recuerden ustedes que era tal el grado de libertinaje que había en las calles que se daban el gusto de detener a los autos y de hacer que la gente bajara de sus automóviles y bailara como un peaje para poder seguir su camino. Todas esas cosas pasaron, y todas las cosas que todos nosotros, los patriotas, sabemos que ocurrieron, y que se desarrollaron durante esta época de gran miedo que causó, en el fondo, el mundo de la izquierda en nuestro país. Entonces, también él dice acá, por ejemplo, en este artículo se dice que se vio la aplicación sistemática del control y la represión desproporcionada. Ahora, ¿qué control desproporcionado? Es decir, acá está diciendo que la aplicación de la fuerza fue desproporcionada. ¿Qué fuerza fue desproporcionada? Dígame usted. Quemaron el metro, quemaron estaciones del metro, saquearon el metro, saquearon supermercados, quemaron prácticamente una cantidad increíble de bancos. Hay muchas comunas, como dije anteriormente, que están aún sin un banco. Hay estaciones del metro que aún no pueden ser nuevamente puestas en marcha. Se destruyó, se saquearon locales. Producto de estos saqueos de locales comerciales, por ejemplo, de la empresa privada, quedaron cientos de miles de personas sin trabajo, y en este diario se está mencionando del uso de una fuerza desproporcionada. Pero acá, como ustedes pueden ver, en ningún momento de este artículo se menciona, por ejemplo, que cientos y miles de carabineros, que son trabajadores chilenos, que tienen familias también, que tienen hijos, que tienen esposas, que tienen madre, que tienen padre, que tienen hermanos, cientos y miles de esos carabineros quedaron lesionados. Y eran personas que andaban cumpliendo un trabajo, que andaban trabajando. Acá en ninguna parte se menciona eso. No se menciona. No se menciona de acá tampoco los cientos y los miles de pequeñas empresas que fueron saqueadas, destruidas y que dejaron a sus propietarios en quiebra. No se menciona tampoco en ningún momento acá la grave situación económica y laboral que están enfrentando cientos de familias chilenas, cientos de sostenedores, cientos de padres chilenos que ya no tienen cómo llevar el sustento a su casa porque se quedaron sin trabajo o porque sus empresas quebraron. Conozco personalmente casos de empresas que tuvieron que despedir a 99 trabajadores tuvo que despedir una empresa porque la saquearon y la destruyeron por completo. ¿Para qué decir los moles que saquearon, que dejaron también a miles de personas sin trabajo? Acá, en este artículo que hace y que es publicado el día 14 de enero en el diario Mostrador, no se menciona nada de eso. Se sigue con la retórica de decir que acá hubieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero no se enfoca realmente el fondo del problema y de cómo partió Chile de estar en una etapa de vida política y social normal, porque se estaba cumpliendo ya el segundo año del gobierno del presidente Sebastián Piñera y el país estaba funcionando normal, obviamente con los problemas que tienen todos los gobiernos, pero estaba dentro de la normalidad. Y de pronto ocurrieron estos ataques que nunca se habían registrado en nuestro país y pusieron en el fondo por las cuerdas el sistema democrático en nuestro país. Recordemos que se pretendió que el presidente Sebastián Piñera renunciara. Ese era el objetivo, que el presidente Sebastián Piñera renunciara. Y posteriormente, como no pudieron lograrlo por la fuerza, no es así, porque aún así se resistió la democracia chilena, lo acusaron constitucionalmente.
Primero acusaron constitucionalmente al ministro Andrés Chadwick y lo hicieron caer, y el ministro Andrés Chadwick en estos momentos está imposibilitado por 5 años de ejercer labores públicas, que ha sido toda su vida en el fondo. Toda la vida el ministro Andrés Chadwick ha sido un servidor público de excelencia. Y posteriormente eso quisieron acusar constitucionalmente también al presidente Sebastián Piñera, para bajarlo a su poder. Querían que el presidente abdicara, que se fuera en el fondo. Querían que el presidente fuera sacado de su poder y poner allí al presidente del Senado, al señor Jaime Quintana. Nada de eso le resultó. Y son ellos mismos los que ahora vienen a decir, los que representan a este sector, los que dicen que la derecha chilena está usando el miedo para obtener objetivos políticos. Es decir, acá uno se pone a preguntar y uno hace un pequeño razonamiento y dice, ¿cómo es posible que haya gente tan cara de palos como la que escribe este artículo, y cómo pueden haber diarios tan cara de palos que le dan tribuna para que en sus páginas se publiquen este tipo de artículos que son absolutamente mentirosos y que no tienen ningún tipo de objetividad? Se supone que este diario es un medio periodístico y los medios periodísticos deberían ser objetivos, ¿no es así? Pero acá hay cero objetividad.